Eduardo Sartelli, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro de Razón y Revolución y de Vía Socialista. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Acá tratando de dilucidar qué está pasando, ¿no? Porque estamos en un momento muy crítico. Vos fijate hoy, un par de consultoras diciendo hicieron que baje el riesgo país, que baje el dólar, y por otro lado acá estoy viendo una cola de 12 cuadras para buscar 60 puestos de trabajo en un frigorífico. Realmente hay un contraste entre todo esto, por eso queríamos saber cuál era tu opinión. Bueno, mira, uno podría decir, las dos cosas son ciertas y todo se va al carajo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un problema de fondo que yo no quiero, decir que fui el primero que lo dije, pero yo escribí un artículo a los 3 meses del gobierno de Milei que se llamó El Rey Desnudo en Perfil, donde anticipé que todo esto estaba mal hecho y que el plan está mal hecho. Sí. No necesariamente tendría que haber dejado de ser un plan liberal para estar mal hecho. El problema es que este plan está mal hecho, no importa el signo que tenga. Sí. Técnicamente está mal hecho. Acaba de hacer un reportaje a Cavallo Maxi Montenegro, Sí. donde básicamente Cavallo dice exactamente esto, y dice más o menos lo mismo que yo decía en ese artículo, por el cual, digamos, hay una cuestión, digamos, técnica que no se exime de nuevos comentarios. O sea, yo ya lo que tenía que decir sobre esto ya lo dije. Con esto no quiero decir que no quiero contestar la pregunta, quiero decir, Sí. esto ya se sabía. O sea, cuando un plan tiene que ser rescatado 3 veces, o sea, a razón de una vez cada 6 meses, bueno, es evidente que el plan está mal y que el plan está técnicamente mal. Entonces, aparecen estos veranitos donde pareciera que todo va bien y esto prepara una explosión. Y lo que Cavallo acaba de anunciar o señalar es, guarda que estás entrando en un año electoral y vamos a ver si esta vez te rescatan de vuelta. Porque Milei estaba de salida en septiembre del año pasado, lo rescataron y hoy está de vuelta más o menos en la misma, con un agravante. La economía no levanta, punto 1, punto 2, la inflación no baja. Estamos ya casi, vamos a cumplir un año de ascenso de la inflación. Todo esto, este nuevo ascenso de la inflación empezó de a 0,1 por mes allá por mayo, y estamos en 3,5. Este mes puede venir un poco más abajo porque están limitando, frenando los ascensos de tarifas, ese tipo de cosas, pero es obvio que no, de acá del 2,5 para abajo no baja y en cualquier momento recupera la subida. Entonces el plan a 3 años casi, 2 años y medio ya, no puede mostrar nada, no puede mostrar ni que recuperó la economía, no puede mostrar ni que eliminó la inflación, simplemente provocó una gigantesca recesión continua, con altibajos, pero básicamente una tendencia al aplastamiento de la actividad económica a los efectos de frenar la inflación. Entonces la inflación no está derrotada, la inflación está reprimida, igual que el precio del dólar. Entonces, por un lado tenés esa situación general, esto va mal y se va al carajo, eso es así y no tiene vuelta. Pueden rescatarlo o no rescatarlo y eso va a determinar cuánto tiempo va a tardar esto, pero este plan está mal hecho. Eso no significa que no tengan razón los que dicen que hay una parte de la economía o una salida de la economía que es posible y que los otros lo nieguen. Porque dentro de este cuadro general que afecta al plan económico, ¿sí? Está esta dicotomía que vos bien señalabas y que es visible para todo el mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que otro economista, otro gobierno podría haber armado un plan económico del mismo tinte que apunta en el mismo sentido, pero mejor hecho. Y no tendrías los problemas que tenés hoy. No tendrías la inflación que tenés hoy, probablemente tendrías un poco más de inflación, pero
con una tendencia a la baja mucho más lenta, pero tendrías mucho más actividad. Ahora, eso no impide que ese mismo plan nos lleve en un sentido que reproduce esas dos imágenes que vos señalaste. Es decir, por un lado, una porción minoritaria de la economía que parece ser dinámica y crecer, y por otro, la economía de la gente. Cuando me refiero a la economía de la gente, la economía del 70% de la población, pero no solamente el bolsillo de la gente, sino del 70% de la población, esa economía está hundida. Y los mecanismos con los cuales el gobierno quiere controlar la inflación, la hunde más todavía. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Que dentro de una tendencia que es muy negativa, aunque salga bien, Milei le agrega su estupidez personal. Voy a aclararme porque esto puede parecer un rompecabezas. Sí. ¿Cuál es la tendencia negativa? Es que vamos a Belindia, que vamos a Perú, es decir, que vamos a un país donde una pequeña cantidad de actividades pueden funcionar y el resto se las tiene que arreglar. Un economista más vivo, un Melconian, un economista más habituado a este tipo de problemas y que piense un poco más en la producción, haría este camino más suave. Pero este camino es el camino en el que va la Argentina desde hace décadas. Por lo tanto, lo que estamos viendo del otro lado es algo que tiende a plantearse igual, porque hoy nosotros nos escandalizamos con toda razón porque hay no sé cuántas cuadras de cola para un puñado de empleos, pero yo quiero recordar que en la década del 70 la desocupación en Argentina era 0. Y que la Argentina se caracterizó hasta la década de los 60, 70 como un país de tendencia a la desocupación 0. Sí, es más, en los 60 era el 2%, que era el tema de rotación de la gente que salía del trabajo para buscar otro. Era así porque lo viví. Es lo que los economistas liberales o neoclásicos llaman desocupación friccional. Es decir, vos salís de un empleo y hasta que tomás otro hay una fricción, digamos, en los mecanismos de la economía y hay un mínimo de desempleo. Pero esta tasa de desempleo, que además la tasa de desempleo actual es mentirosa, porque cuando vos te pones a ver la cantidad de pensionados que hay, la cantidad de jubilados, que son formas de barrer la desocupación bajo la alfombra, o la cantidad de empleos públicos, sobre todo en municipios, cosas por el estilo, y vos te das cuenta que, digamos, es pavorosa la cantidad de como se dice en términos marxistas, población sobrante, o sea, gente a la cual el capital no le ofrece nada. Claro, aparte la gente que trabaja 2 o 3 horas o 4 horas por semana o 5 horas de changa, también eso. Y vos sumás ocupados y desocupados. Sí. Claro, vos sumás ocupados y desocupados y ya está fácilmente arriba del 15%. Claro. Entonces, hay un punto que además se combina con el sobreempleo, porque a esa cuestión de crecimiento de la masa de desocupados se combina el hecho de que el que tiene empleo no le alcanza. Y si puede conseguir otro, claro, otro más. Claro, y entonces el mundo de las changas, o como se dice ahora irónicamente, de las changaps, es decir, de la app como changa, ha venido a sobreimprimirse a un cuadro que viene alargándose desde hace décadas. Por lo tanto, yo lo que digo es, guarda con esto. Milei le agrega una estupidez personal. Milei le agrega una absoluta incapacidad para manejar realmente la economía, porque Milei no sabe nada, es un economista de cuarta, ni siquiera es economista, y puso al frente de la economía un trader. Yo dije esto hace 2 años y pico, y todavía había gente que, digamos, defendía a Milei como no sé qué cosa, pero lo que acaba de decir Cavallo es básicamente esto. Cuando Cavallo dice, mira, sobre las opiniones macroeconómicas de Milei mejor me callo. Claro, aparte cuando hablamos de Caputo, justamente el propio Milei decía que era ineficiente, era un delincuente que había arruinado a Macri en el 2018, y después lo lleva porque es el que sostiene el plan financiero, ¿no? Es el que tiene los contactos financieros. Yo estaba por escribir algo, porque Milei lo describe como lo que es un trader, o sea, un tipo que va tapando agujeros aquí o allá y va corriendo con la ola.
O sea, ese tipo no te puede manejar un país, porque manejar un país significa ordenar un conjunto de acciones, actividades, expectativas que tienen que ver con variables macroeconómicas que no pueden estar al albur de si la convenzo a Georgieva o si ¿cómo se llama? Le chupo las medias a Trump y me tiran unos mangos acá y después voy allá y hago un blanqueo. O sea, una economía no puede funcionar así. Claro. Esa es una economía de casino, ¿entendés? Claro. Y entonces, aparte crece la deuda también, porque también ahí necesita ir... Este año creo que creció, el año pasado, 10.000 millones de dólares. No es claro, que, porque va creciendo la pelota, va creciendo la pelota de deuda capitalizable, que con la trampita esa de que yo no tengo que pagarte intereses ahora porque los intereses se capitalizan, o sea, se amontona mayor capital que en algún momento voy a tener que pacatillar todo junto, con esa trampita se borra el crecimiento de la deuda y se borra el déficit estatal creciente, porque eso no lo contabiliza, entonces te da superávit. Un superávit ficticio porque esa costa no solamente de los jubilados, sino que además de no garpar para que las empresas puedan retomar, etcétera, etcétera. Pero lo que yo te decía es que a Caputo, me parecía, yo estaba por escribir algo de eso, es comparable a un tipo que se llamó Nick Leeson. Nick Leeson es el autor de un libro que se llama La cuenta 88.888, que era el operador estrella de la Baring Brothers en derivados de Asia-Pacífico. O sea, son esos tipos que están todo el día mirando pantallitas y cuando suben a un lado compran en el otro y así. Y entonces van tradeando. Eso es tradear. ¿Entendés? El tipo se transformó en el operador estrella, le hizo ganar millones a la Baring, entonces la Baring le metía guita y le ponía. Y el tipo, claro, en una de esas, de tanto apostar así, perdés. Entonces el tipo no quería reconocer que perdía guita, entonces le iba amontonando en una cuenta. Y una vez le salió bien, porque amontonó una cantidad de pérdida gigantesca, pero después fue recuperando y vació la cuenta. La cuenta le pusieron 88.888 porque el 8 era el número de la suerte en Singapur, donde él operaba. Y entonces, claro, a la segunda vuelta que empezó a perder, claro, no pudo esconderlo y quebró la Baring. Entonces, el trading, Caputo, es eso, o sea, nos va a hacer quebrar a la vuelta de la esquina, simplemente porque no hay tantos conejos en la galera. Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo importante? No, yo creo que eso es superficial. Lo importante no es que Milei es un idiota, como economista no sirve para nada y puso a un tipo que no puede manejar seriamente ninguna empresa, mucho menos un país, sino que el problema es que el camino en el cual va Milei, digamos, muy aceleradamente, se puede recorrer más lentamente. ¿Cómo acelera Milei? Y acelera, por ejemplo, abriendo las importaciones, claro. O sea, sobre lloviendo mojado. O sea, no solamente te tengo un dólar bajo, sino que además te abro las importaciones, listo. Hasta el campo tiene problema con eso. Claro. Entonces, el punto es que eso acelera el pasaje hacia Belindia, pero a costa de esto va a explotar en cualquier momento. Y el giro político que estamos viendo está demostrando que esto va a explotar en cualquier momento y que o la gente sale a la calle y lo acogota, o si llega el 2027 va a perder por afano. Claro. Ahora, sí. Ahora el tema... Te cierro la idea. Te cierro la idea. Ahora, guarda que hay otros que pueden hacer el mismo camino, más pausado, sí, pero en el mismo sentido. Claro. O sea, Melconian va en el mismo sentido. Paolo Roca va en el mismo sentido, o sea, no es que están en desacuerdo, simplemente dicen, bueno, pará, hundamos a todos los capitales que vos quieras, menos al mío. Claro. ¿Entendés? Entonces, ojo con Kicillof, que ya escribió un artículo muy elogioso de Adam Smith, en términos que yo también elogiaría a Adam Smith, pero que no se le escapa a nadie que es un liberal, y no se le escapa a nadie que lo escribió para Clarín, y no se le escapa a nadie que Clarín se lo publicó. O sea, Axel está hablando de los mercados como hizo Lula. Ahora, ¿y qué significa hablar de los mercados? Sí. Vamos en ese sentido, sí, discúlpame. No, lo que digo, bueno, es esto, lo que vos decís es sensato todo, porque aparte se va viendo y se va acrecentando esta posibilidad de que todo estalle. Pero ¿quién lo puede capitalizar esto? Porque recordemos, en las últimas elecciones el ganador fue, o los que no fueron a votar o votaron en blanco, que fue la mitad
de la gente que tenía que votar, más o menos, la mitad, un 40 y pico %. Todos, el peronismo hace, bueno, lo que hace siempre, se están peleando entre todos, después sabemos que cuando ya negocian cargos, todo eso se juntan. La izquierda está muy entusiasmada, sobre todo Miriam Bregman, porque las encuestas le dan un poco mejor, pero también, y vemos el guiño hacia el peronismo, ¿no? Cuando dice que Cristina tendría que estar libre, porque si no está preso Macri, porque está censurada, que está proscripta. ¿Cuál es, o qué vos? Nadie tiene la lámpara de Aladino, pero ¿cómo se sale de esto? ¿Qué ves vos que puede pasar? Porque ¿quién capitaliza un estallido hoy? Mira, el estallido por ahora es solamente emotivo, es decir, sí, hay un cambio de clima. O sea, que ese estallido vaya a pasar a la calle es otra discusión. Y eso no se está viendo, ¿sí? No se está viendo. Por otro lado, los climas electorales suelen generar cierto planchamiento social, porque en general los climas electorales tienden a canalizar la energía en alguna fórmula. Con lo cual, si esto no estalla este año, el año que viene no va a estallar, en términos de movilización callejera. Claro, porque están las elecciones, claro. Claro, ya el año que viene, digamos, cuando ya llegaste a diciembre de este año y no pasó gran cosa, listo, ya todo el mundo va a estar mirando las elecciones. Ahora, en este cuadro, en el que lo más probable es que suceda, por lo menos por ahora, porque esto hay que decirlo, por lo menos por ahora, lo más probable que suceda es que lleguemos al 2027 con un gobierno muy desgastado. Ese es el cuadro más probable, como está ahora. Hay algunas cifras que empiezan a decir que las cosas pueden mejorar, eso está por verse. Por ahora esto es así. Y yo no creo que esto vaya a mejorar. Ahora, si esto es así, el gobierno seriamente se encamina el año que viene a una derrota electoral. Uh-huh. Ahora, dicho eso, hay mucha gente ahora sorprendido por un giro a la izquierda. Y yo digo, a mí no me sorprende por dos razones. Primero, porque Milei no ganó las elecciones con un programa de derecha. Uh-huh. Ganó las elecciones prometiendo que el ajuste lo iba a pagar otro. Claro. Y que la gente iba a cobrar en dólares y que, o sea, canalizó la bronca de la gente contra la situación existente y no la canalizó diciendo te voy a hacer pagar a vos. Claro, con un discurso anticasta que era exactamente la bronca que tenía la gente, claro. Ahora, ese discurso tranquilamente podría haber sido un discurso de Miriam Bregman en su momento, uh-huh. ¿Sí? No lo fue. Ahora, Milei acaba, en octubre, todo el mundo le festeja la victoria, pero como creo que lo dijimos incluso en este programa, Milei perdió 5 millones de votos en octubre. Uh-huh. Y entonces, vos te estás hundiendo en el mar, hay 15 tipos en la orilla, y vos decís, vengan a buscarme, que me estoy ahogando, y de los 15 tipos, 5 se quedaron en la playa y solamente 10 entraron a sacarte. ¿Qué significa eso? Y significa que hay 5 a los que no les importa nada que vos te hundas. Cuando el gobierno en septiembre dijo, vengan porque esto se hunde, vengan porque vienen los cucas, mirá, y cuando mucha gente que no creía que se venían los cucas, como dice Milei, vio la elección en la provincia de Buenos Aires, era suficiente como para decir, vamos a votar por el gobierno. Y sin embargo, el gobierno sacó 14 millones en la segunda vuelta presidencial y sacó 9 millones en octubre de 2025. ¿Eso qué significa? Que hay 5 millones de tipos que dijeron, yo a vos no te voto y no me importa si vuelven los cucas o no vuelven los cucas. Claro. Eso que significa que ahí hay un cambio de clima. Y ese cambio de clima tiene que ver con la acumulación de lo que ya venimos viendo. Ahora, el gobierno crea una situación de éxito y parece que se recupera. Pero en realidad, pasado un mes y medio de la elección, 2 meses y medio de la elección, empezamos en una debacle que lo tiene casi en septiembre de 2025. Entonces, la pregunta es, ¿quién canaliza eso? Es obvio que ahí hay algo. Bueno, primero, hay una incógnita. La incógnita es el electorado Milei, o sea, aquello que Milei le aportó a Juntos por el Cambio, esa base que Milei comparte con el peronismo, que tiene que ver con la clase obrera más pobre, más flexibilizada, el trabajo negro, las APs, etcétera, etcétera, que son los que yo creo que lo abandonaron en
en octubre, esa gente, ¿qué va a hacer? ¿Va a canalizar su bronca por otro lado o se va a abstener? Esa es una incógnita. Yo creo que va a depender de qué oferta tenga. ¿Sí? Va a depender de qué oferta tenga, punto uno. Va a ser difícil canalizar a esa gente porque esa gente ya se decepcionó con Milei. Claro. Ojo. La segunda cuestión es ¿qué pasa con el peronismo? Y ahí es, digamos, el peronismo puede capitalizar y poder puede. Vos ves las encuestas, Cristina tiene mejor imagen que Milei. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, obviamente el problema en el peronismo siempre es Cristina, porque se la sacaron de encima, pero digamos, ella no puede ser candidata, pero ahora ella tiene que negociar a ver quién encabeza, y entonces están todos preparándose para negociar. Y ella lo que quiere, paradójicamente, es aglutinar a todo el peronismo detrás suyo para elegir un candidato que no sea Axel. No se entiende por qué no quiere que sea Axel. Entonces no se entiende si que no quiere que sea Axel porque en realidad le va a decir que sí a Axel a último momento, pero le va a condicionar un montón de cosas, o si en realidad no quiere de ninguna manera que sea Axel. Y entonces está buscando otro, como parece ser Uñac. ¿Sí? O sea, Cristina cada vez que tuvo una opción de esta te encajó a un tipo de derecha, o sea, sí, también Scioli, Massa, se habla de Massa. Claro, yo creo que Massa no, porque digamos está más quemado que pollo al pie, sigue dando vueltas, está quemado. Claro, pero yo creo que ella, lógicamente el peronismo apostaría por una figura más nueva. Claro. No creo que se juegue por Massa. Ahora, esa gente, suponete que gana la versión Cristina o la versión del peronismo, que ahora se sumó una tercera corriente atrás de Yarlora, y que parece que aglutinaría lo que en su momento fue el fernandismo, digamos, el albertismo. Esa gente, primero se agrupa para negociar. Segundo, esa gente, digamos, encabeza Uñac, ¿puede canalizar algo? Yo creo que lo único que puede canalizar es el voto tradicional del peronismo, son 30%. El voto tradicional del peronismo de la última década, más o menos, ¿no? La pregunta es, ¿eso alcanza para ganar? Y no sé. Porque eso no enamora. Eso no va a movilizar eso que movilizó Milei, esa bronca, esa que quiere otra cosa. Eso, digamos, si vamos a un escenario así, vamos a un escenario en el cual es probable que esa incógnita que yo te decía se resuelva en un abstencionismo muy grande. ¿Qué pasa si el candidato es Kicillof? Bueno, Kicillof podría tener una épica que enamore, ¿no? Si se despegara definitivamente de Cristina, cosa que él no puede hacer, y si al mismo tiempo elaborara un discurso muy corrido hacia la izquierda, siguiendo el clima que se está armando. El problema es que él está entrampado frente a que si se corre mucho hacia la izquierda, pierde lo que él supone que es el electorado que va a sumar, o sea, una parte del electorado de Juntos por el Cambio. Y para eso tiene que correrse al centro como Lula, y lo que le están recomendando muchos es hablarle a los mercados como le habló Lula. Es decir, mira, yo no soy loco, no soy soviético, no soy esto, no soy lo otro. Lo que pasa es que cuanto más se corre al centro, menos se enamora. Claro. Cuanto más se corre al centro, tiene un problema que Lula no tiene, que tiene que desmarcarse de Cristina, pero si se desmarca de Cristina, entonces el problema es que la base más a la izquierda de Cristina, no sé si va a ir con Axel. Y es ahí donde aparece Bregman, diciendo, vótenme a mí que yo la indulto. Porque lo que está diciendo Bregman es eso. Sí, mientras Axel no se anima a decir, yo la voy a insultar, porque es lo que le están pidiendo. Axel, decilo Enzo. Axel, decilo que la vas a indultar. Claro. ¿Entendés? Él no quiere decirlo. ¿Por qué no quiere decirlo? Y porque está pensando en ese electorado del centro. No está pensando en esta base de Cristina, que supone que va a tener que votar por Axel porque Cristina va a tener que obligadamente seguir atrás de él. Esa es su apuesta. Ahora, ahí es donde tercia Bregman. Decir, bueno, en realidad los mejores defensores de Cristina somos nosotros. ¿Cuál es el problema de Bregman para heredar esto? Es que a Bregman le falta audacia y le sobra trotskismo. Le falta audacia.
si vos querés gobernar el país, vos no podés decir yo no quiero gobernar, que es lo que dice Bregman básicamente. Bregman dice yo no quiero gobernar. Cristian Castillo dice yo no quiero gobernar. Sobran ejemplos de entrevistas que le han hecho. ¿Y cómo sería una Argentina? Bueno, no sé. ¿Y cómo llegaría? No, nosotros queremos llegar al gobierno de otra manera. Nosotros en realidad, bueno, o sea, y además no tenés un plan. Entonces te sobra trotskismo porque seguís hablando de la revolución mundial, seguís hablando del programa de transición, seguís hablando de la reforma agraria y no sé cuántas tonterías más, que no tienen nada que ver con ningún plan de gobierno. Entonces, si Bregman quisiera realmente, digamos, transformarse en una alternativa, tiene que dejar de autoboicotearse, es decir, tiene que agarrar y decir, mira, sí, yo quiero gobernar, vamos a las elecciones del 27 a ganar las elecciones y este es mi programa de gobierno. Y mi programa de gobierno no tiene nada que ver ni con la nacionalización del comercio exterior, ni de la banca, ni de la alianza de obrero y campesino para no sé qué cosa, ni la reforma agraria, tiene que ver con esta y esta medida concreta. ¿Entendés? Claro. Si Bregman hiciera eso, entonces podría capitalizar por lo menos esa base que está flotando porque se fue de Milei. Uh-huh. Y ejercería una presión muy fuerte sobre la izquierda, digamos, cristinista. ¿Entendés? Uh-huh. Y en ese sentido se garantizaría un flujo propio sin tener que andar garroneando. Lamentablemente yo creo que Bregman, primero, no puede dejar de ser trotskista. Segundo, no tiene audacia. En realidad está jugando la interna trotskista. Uh-huh. Lo que Bregman hace es jugar la interna trotskista. Vamos a formar un gran partido de trabajadores, o sea, el FITU no va más, si el resto quiere existir, venga acá. Uh-huh. Eso es lo que están diciendo. Por eso hicieron el acto Carlos Enfermo. Claro, por eso se dividieron. Eduardo, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco muchísimo por esta conversación y como te digo siempre, lo cumplimos, vamos a seguir hablando. Dale, Roberto, muchas gracias por llamar. Un abrazo grande.